y una política tras otra política se presentan como la vacuna para enfrentar a la corrupción, como la solución que va a atacar de raíz este problema. Pero nos damos cuenta de que son puros placebos. No, no dicen ser lo que es, no, no atacan el problema de manera estructural y se puede evidenciar esto como el caso que vamos a comentar actualmente y otros casos que vendrán pronto. Entonces, primero que nada, profesor, quisiera saber su impresión acerca de esta noticia, desde que se enteró y si la ha compartido con algunos otros docentes. Adelante. Eh, bueno, de hecho, todo en estos días, o mucho en estos días, tiene que ver con lo que estamos viviendo respecto al llamado Vacuna Gate. Y claro, o sea, estamos ya varios días alrededor de las distintas consideraciones y ángulos desde los cuales se puede tratar de no solo expresar nuestra indignación, sino también tratar de comprender qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado y signos o síntomas de qué cosas más que trascienden a los propios hechos podemos identificar, ¿no? Pero claro que sí, es lo que ha estado, digamos, como se dice, comiéndonos la cabeza en estos días a muchas personas, a miles de personas, creo, millones quizás. Justamente, y como parte de esta comisión nos gusta ver los diferentes ángulos que pueden tener este tipo de casos, ¿no? En las noticias se ha intentado perfilar desde diferentes puntos de vista. A mi parecer, el que más ha predominado es el legal penal, qué tipo de responsabilidades van a tener estas personas involucradas. Y acá, en lo que a nosotros concierne, vamos a ver el punto de vista ético. Entonces, primero quisiera decirle unos pequeños datos. En Perú, la cifra de muertos de la segunda ola ya superó de la primera ola y han fallecido cerca de 300 médicos debido a la pandemia. Gran parte de la población considera que hay una responsabilidad política en la manera en que se han llevado las cosas en esta pandemia en el Perú, que finalmente nos han traído al escenario en el que estamos. Se habla de consecuencias penales para los políticos involucrados. Quisiera preguntarle acerca de las consecuencias éticas. ¿De qué manera el mal accionar de la clase política impacta en la ética del Perú, de los ciudadanos, de los profesionales? Sí, efectivamente hay muchos ángulos de los cuales tratar de comprender lo que estamos pasando. Yo sí considero que más bien desde la dimensión ética se ha estado diciendo muchísimo. Yo creo que incluso podríamos decir que es desde el ángulo donde más hemos estado hablando, debatiendo, buscando ver quiénes fueron, qué hicieron, distinguir responsabilidades. Eso es lenguaje ético completo, ¿no? De hecho, esta dimensión ética está en boca de muchísima gente y sobre todo quienes no necesariamente manejan los tecnicismos legales de las acciones administrativas o penales, etcétera, puesto que se expresa en una indignación generalizada, hasta donde podemos ver, comprender, escuchar, ¿no? Incluso hay voces que hablan de que esto expresa un nuevo estilo de crisis, ¿no? No solo las acostumbradas crisis políticas, sino una crisis moral, se habla, ¿no? Crisis ética. Y en realidad cuando se habla incluso se llega a decir que hay una dimensión de crisis ética, más que la salida a veces un poco rápida de decir, ¿no? Que se han perdido valores, etcétera, más bien es qué valores, qué cuestiones que han sido valoradas por algunas personas se están cuestionando en ese momento, ¿no? Porque de hecho, si hay una sensación de indignación generalizada, cosa que es muy saludable, porque así nomás no tenemos esa oportunidad de colectivamente vivir situaciones que de manera compartida nos puedan indignar, eso tiene su lado saludable. Nos lleva a preguntarnos, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos está indignando de manera colectiva, ¿no? Y claro, quizás de las primeras respuestas tienden a ser, hay gente que ha antepuesto su propio beneficio, su propio interés, frente en perjuicio del bienestar de las demás personas, ¿no? Y eso se expresa en ese asunto de preferir mi vacuna, preferir la vacuna de los míos, versus el hecho de respetar un proceso y luego respetar
una, reglas respecto a cómo debemos poco a poco vacunarnos todos y todas, porque sabemos que la vacuna es lo único que va a frenar en el mediano plazo la pandemia, Se ha ¿no? visto en otros países también. Sí, y de hecho, digamos, aquí quizás lo que ha, o sea, no es una cuestión particular del Perú, quizás lo particular en nuestro caso tiene que ver con cómo este escándalo se ha visto en lo que se denomina la fase previa, ¿no? El hecho que aún no teniendo vacunas oficialmente certificadas como tales, haya habido un grupo de gente que se haya beneficiado, ¿no? Ese quizás lo particular de nuestra propia situación, ¿no? Pero ¿qué más se ha cuestionado en estos días? Se ha cuestionado, sí, el anteponer el beneficio propio, pero se ha cuestionado mucho también el haberse aprovechado del cargo y del poder que se tiene, haberse aprovechado de sus redes, haberse aprovechado de sus privilegios, ese lenguaje que está utilizándose, o sea, pues, ¿no? Haberse aprovechado de su cargo como coordinador de equipo de investigación, los que decidían Ujú. y tenían poder y que arbitrariamente decían sí nosotros y sí nuestros familiares y sí nuestros conocidos. Que se esté cuestionando eso no es común en nuestro país, en nuestra historia. Y que eso esté haciéndose ahora de manera colectiva es en general, en principio, un buen indicio dentro de lo indignante que es lo que ha estado pasando. ¿Qué más se ha cuestionado? El secretismo, la no transparencia, que no se haya hecho público estos procedimientos, que está cuestionándose mucho, la mentira. Y una cosa que me gusta incluso incorporar, por ahí lo compartía, estos días entrevistaron al doctor Huerta, ¿no? Y decían, ¿qué es lo que más le había decepcionado, ¿no? Entonces, cuando hablaban de Macetti, de Mm. la ex ministra Un tema Macetti, ¿no? que vamos a tocar también en esta entrevista. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que me llamó la atención, yo pensé que iba a decir, pucha, cómo nos mintió en la cara pelada a todos, ¿no? Dijo, en el Congreso dijo que iba a ser una declaración dijo que iba a ser la última, ¿no? La última en abandonar digo, en saltar, en quedarse en el barco, no sé. Entonces yo pensé que iba a decir eso, pero no, lo que él dijo me pareció bien sutilmente interesante, ¿no? Que ella se quedó y se dejó aplaudir, ¿no? O sea, se llega a cuestionar incluso el hecho de no solo la mentira, sino por ejemplo, el ser valorada públicamente sabiendo todo lo que ella sabía. Pero en fin, son muchas cosas que están cuestionando desde una mirada ética y claro, esto arrastra a las personas, pero también arrastra a la institucionalidad, ¿no? Sí, Pero sí, justamente eso se ha visto, el saltarse la cola, por así decirlo, de los funcionarios públicos. Y justamente viendo en qué orden debería darse esto, le presento también esta siguiente información, ¿no? De que obviamente el grupo médico, el personal que está en primera línea, se ha visto especialmente afectado por esta pandemia, ¿no? Se revela que el 52% de los médicos, técnicos y enfermeras obstetras que están en primera línea manifestaron síntomas de depresión y el 9,6% dijo haber tenido inclusive deseos de morir, según The COVID-19 Heroes Healthcare Workers. Entonces, la vacuna llega como una tregua emocional a toda esta desesperación que está sufriendo el cuerpo médico específicamente, y sucede algo como el vacuna gate, ¿no? Que nos toca particularmente a todos. Entonces, quisiera consultarle qué mecanismos se pueden implementar para hacer una gestión más ética del proceso de vacunación. a ver, ahí antes de hablar de un mecanismo para asegurar el procedimiento, creo que lo que se hace necesarísimo es en este primer momento el clarificar, identificar responsables y sancionar a los responsables del escándalo, ¿no? Distinguiendo además por grupos de actores y particularmente a los grupos de funcionarios, ¿no? En sus distintos roles. Y muy en particular aquellos funcionarios y funcionarias que tenían a su cargo el proceso de compra de vacunas. Entonces ahí hay como que una gradación de responsabilidades que de hecho llega incluso hasta a nivel de lo penal. Entonces hay una primera dosis de confianza al proceso es cómo enfrentamos
el escándalo, cómo identificamos responsables y cómo se sancionan en los distintos niveles, en lo administrativo, en lo penal y todo, ¿no? Que incluye una buena dosis también de sanción social y moral, ¿no? Que de hecho forma parte del contexto. Ese es un primer paso necesario. ¿Por qué digo necesario previo incluso a otros mecanismos? Porque se ha puesto en juego la confianza en el proceso de validación de una solución, que en este caso era una de las vacunas. Si eso se ha cuestionado, no solamente porque podría haberse favorecido por una empresa, sino por el lado también de los propios protocolos de ética y la investigación con seres humanos. O sea, que es, desde mi punto de vista, son barbaridades las que se han cometido, ¿no? O sea, tomar decisiones vinculadas a, o sea, es una vacuna en fase de experimentación. Estamos viendo a ver si funciona, a ver sus efectos, y arbitrariamente se las aplico a personas que no forman parte de la investigación. Eso es, digamos, grave en términos del mundo de la ética y la investigación con seres humanos, en términos de estás abriendo la posibilidad de afectar la vida, la integridad y la salud de las personas, además de las consecuencias referidas a, oye, no es justo que unos reciban y otros no. En fin, ¿no? Inclusive se Entonces, habla eso, de 3 vacunas por persona, ¿no? Algo que ni siquiera está claro, estipulado. sí, sí, o sea, eso es como que, a ver, pues, como, o sea, un nivel de informalidad, de falta de prolijidad, pero que va, es más que eso, porque son faltas muy graves. Y nada, está jugándose la salud y la vida de las personas. Por más presunción de sí, vamos a ver si funcionaría así, fuera de todo protocolo, o personas vinculadas al equipo de investigación o que trabajaban con las vacunas experimentales, nada, que se decidía, a ver, pues probemos, ¿no? O vacúnense y sin registrar, sin protocolo. O sea, todo ese lado de la ética y la investigación con seres humanos está de lo más afectados y además afecta institucionalmente, en este caso, a equipos de investigación y va arrastrando en general al modo de hacer investigación con protocolos éticos de por lo menos estas dos universidades. Y de ahí pues la importancia pues de, como le estaba diciéndoles, en este primer momento dar respuestas respecto a identificación de responsables y sancionar y saber qué cosa pasó. Claro. Eso es previo a los siguientes mecanismos que ya pueden implementarse, que tienen que ver con el cómo se refuerzan los mecanismos de transparencia y los mecanismos de control en particular. Ya hoy día salió el contralor Nelson Schack, le preguntaron, pues, ¿no? Ya, ¿cómo va el asunto? Finalmente son 471 personas de la lista, no son 487, ya eran depurado. Y hablaba ahora más temprano el contralor Nelson Schack que habían 122 funcionarios involucrados. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron estos son mecanismos que se han evidenciado en esto de pasar de vacunas a unos y a otros y que podrían ser cuellos de botella para en la fase ya de vacunación oficial en la que estamos? O sea, ¿por dónde es que pueden perderse dosis, por dónde pueden filtrarse? Y aquí pues el tema parece un asunto solo de gestión, pero es un tema de gestión ética. El asunto administrativo, de cómo es el tema logístico, cómo es el tema del registro, quiénes aceptan, quiénes van, de los listados. Entonces hay todo un pequeño mundo vinculado a la eficacia de que esas vacunas lleguen a las personas que lo requieran, que, que mientras sea transparente y se publicite cada parte del proceso, obviamente sin llegar a vulnerar la intimidad de nadie, eso es claro, y además estableciendo mecanismos de control concurrente, que es un poco el estilo que se está tratando de promover desde la Contraloría, por ejemplo, en estos momentos, puede ser que ayude justamente a que el proceso continúe. Pero el supuesto para que un proceso continúe, es decir, que la gente luego vaya a vacunarse, tiene que ver con la confianza que hablábamos antes. Y esa confianza depende de mucho de qué se haga frente a los responsables identificados en este momento de escándalo, ¿no? Profesor, usted mismo lo ha mencionado, identificar a los responsables y sancionarlos. Entonces, justamente por esa línea se menciona separar a esos funcionarios involucrados de su cargo. Pero eso también lleva a la pregunta si es que en alguna medida eso podría afectar el actual proceso de vacunación que se está llevando en las fases de vacunación nacional. Lo que nos llevaría a pensar si para este caso la ética representaría un costo. ¿Es cierto que esto podría afectar el proceso de vacunación a nivel nacional? Eh,
técnicamente existe esa posibilidad, pero se refiere pues a que si hay cambios en los mandos medios o mandos altos, por ejemplo, al Ministerio de Salud, ¿no? Los encargados de tomar decisiones, mientras que exista ya un plan, las personas pueden ser, nadie es indispensable. Y creo que vale la pena, nadie es indispensable porque de hecho hay mucha gente competente y profesional. El asunto es cómo acelerar o sea, cómo tener consideraciones respecto a quiénes poder eventualmente o ascender o designar provisionalmente o eventualmente contratar. Y mientras que ese proceso obviamente se dé con transparencia, ¿no? Pero pienso que eso es menos costoso que otro costo, que sería el dejar a personas y decir, porque el mensaje ahí es, aquí no pasó nada. Entonces pienso que el costo más grande no es solamente el tema del costo de coordinación respecto a personas nuevas que pueden incorporarse al proceso, y creo que de hecho sí hay personas que están dentro y que pueden tomar buenas decisiones ahora, pero creo que lo que más cuesta sería ese mensaje de aquí no pasó nada y esas personas siguen ahí. Eso pienso que desmoralizaría mucho más. Entonces, sí, hay gente competente, hay gente profesional que podría asumir este proceso como ya se está llevando, ¿no? Que en principio está siendo llevado con buenos indicadores en términos de vacunas recibidas, vacunas distribuidas y con un margen muy pequeño de vacunas, las que se empezaron a, digamos, a distribuir desde la llegada oficial de los primeros lotes, con un pequeño margen nomás de pérdida, en este caso de las vacunas en Tacna, por ejemplo, ¿no? Pero que se sabe, Sí, se llega a saber, ¿no? por supuesto. Representa un costo, pero el costo más alto es la impunidad, como usted menciona. Entonces, acá tenemos una pregunta también por esa misma línea. Si, ¿hasta qué punto es aceptado que la probabilidad de sobrevivir esté condicionada por el dinero o por los contactos que se tengan? ¿Es igual para un ciudadano, para un funcionario público? Cuando vemos que todo colapsa, que las instituciones no apoyan y cada uno tiene que recursearse. Y a ver, para decirlo en corto, o sea, eso es aceptado si es que funciona. O sea, es aceptado si si ese privilegio funciona. En nuestro país tenemos una historia llena de privilegios que sí funcionan. Ya seguramente, no sé si más adelante comentamos la frase del doctor Málaga, ¿no? Esto es el asunto de no es privilegio porque así funciona, ¿no? Pero nuestra historia está llena de privilegios que sí funcionan. Situaciones, historias, decisiones públicas, pero también vida cotidiana llena de privilegios que sí funcionan, ¿no? Y creo que esta es una oportunidad de oro en términos de el hecho que estemos en un contexto de un país golpeado, de precariedad, de vulnerabilidad, con muertos, con enfermos, todo el padecimiento por el oxígeno. O sea, crea obviamente un entorno no buscado, no deseado por nadie, pero hace que puedan visibilizarse estas demandas por, oye, los privilegios arbitrarios así no van, ¿no? Y por lo tanto la necesidad otra vez de identificar y denunciar cuando operan esos privilegios y al mismo tiempo apostar por medidas que ayuden a cambiar las condiciones para que esos privilegios no manden, ¿no? Y nuestro país, como repito, o sea, somos campeones en tener varias fuentes de privilegios, ¿no? Vinculados pues a la posición económica, clase, vinculados a nuestro capital educativo, fuentes de privilegio vinculadas a si nos adecuamos al mandato y modelo heteronormativo respecto al género, si es que nos acomodamos al habla oficial en castellano, es decir, son varios factores donde se han generado privilegios. Entonces, esta es una oportunidad para algunos de ellos ser cuestionados de manera pública y generalizada, justamente porque estamos en una situación de vulnerabilidad, donde quizás estemos de manera un poco más sensibles a, oye, esto no va, y ojalá eso sea una fuente de aprendizaje colectivo, ¿no? Claro, demostrar que no funciona, ¿no? No funciona solo para ti, sino de que hay una relación, una situación más grande que el caso personal. Entonces, ¿qué nos podría decir la ética
acerca de la voluntad de vivir como justificación para vacunarse. Me refiero, por ejemplo, al caso de Ciro Maguiña, que había contraído coronavirus y que, no se, y que tal vez no, si no se hubiera vacunado, podría su caso haberse empeorado e inclusive llevarlo a la muerte. Maguiña afirma luego de haberse recuperado del coronavirus, uno valora más la vida luego de pasar por una situación así. Sí, yo creo que como razón es una razón compartida, no es una razón particular, ¿no? Entonces aquí el problema está en que algunas personas creen que esa razón particular está por encima de las razones que compartimos todos, ¿no? Y todas, porque o sea, ¿quién no ha tenido la experiencia cercana? Otra vez antes, fuera de cámaras, hablábamos un ratito contigo, ¿no? Esto de las historias personales, las historias vividas desde de la vivencia personal de millones de personas que si bien no nos conocemos, pero sabemos que hemos tenido historias de pérdidas y duelos, ¿no? Y esa es una experiencia compartida. Entonces, que haya algún mensaje donde alguien apele a, ya sea el miedo a contagiarse o apele a, pensé que me iba a morir, tú dices, yala. O sea, sí, pues, pero eso no me añade nada. Es como cuando en una clase, estamos a viernes, ayer, en una clase, uno de los cursos, el curso de verano que estoy dictando, justo conversábamos, ¿no? Sobre la frase de la ex ministra de Relaciones Exteriores, ¿no? La frase del no puedo darme el lujo de contagiarme. Entonces, una estudiante, una alumna de 19, 20 años, el comentario era, y mi papá, que es policía y que muchas veces no ha podido venir a la casa porque está en la primera línea ayudando y no sé qué y no sé cuánto, él sí se puede dar el lujo, ¿no? O sea, que es la reflexión básica que nos hacemos todos y todas. Entonces, otra vez, son razones que uno puede tener, son razones válidas en lo personal, pero que dado que es una experiencia colectiva, no puede ser de cualquier manera. Y hay un reclamo ético de, oye, si todos necesitamos vacunarnos, tiene que haber algún tipo de reglas que aseguren con determinados criterios un orden de la vacunación. Entonces, ahí hay una expresión de un reclamo, ¿no? De que no se privilegie esa razón particular que compartimos muchísimos y muchísimas. Eso, ¿no? Bueno, definitivamente. También veía una caricatura que decía, nosotros sí tenemos acaso el privilegio de enfermarnos con respecto a este comentario, que más daño nos hace en este contexto, ¿no? Intentando Sí, justificarlo, se ha empeorado más. Pero bueno, este caso también ha sido comentado por otros profesionales que se han pronunciado acerca, por ejemplo, de la ex ministra Pilar Macetti. Uno de ellos fue Jorge Yamamoto, psicólogo social, y que menciona de que esta carta de Pilar Macetti, justificando lo que hizo, diciendo que fue por miedo, calificaría como un cuento barato. ¿Usted opina lo mismo que Jorge Yamamoto? eh, yo no estaría tan de acuerdo. O sea, de acuerdo en una parte, a ver si me explico. A ver, Adelante. dicho sea de paso, todas las cartas, los tweets, los comunicados de justificación o de explicación que han emitido las distintas personas involucradas, aunque hay gente que no lo ha hecho, pero digo, los que sí, se da para justamente un análisis un poco más, más fino respecto a qué tipo de argumentos son los que aparecen ahí, ¿no? Entonces, o sea, para poner, antes de llegar al tema Macetti, por ejemplo, o sea, las justificaciones, aplicaciones de Martín Vizcarra, que es lo que uno siente, piensa cuando las escucha. Además, después de espectáculo de hacerse la prueba en vivo, entonces, pues uno dice, oye, qué cara dura, mentira tras mentira, hecho frío. Entonces, claro, Sí. ese es un estilo, un tipo. O qué sé yo, cuando las explicaciones que ha ido dando el doctor Germán Málaga, ¿no? Tú dices, ah, es un nivel de desorientación máximo, ¿no? O sea, tú dices, no estás reconociendo que vacunar a tu hija no estaba bien. O sea, entonces como que son distintos tipos de respuestas en esas justificaciones, ¿no?
Y habíamos comentado el caso de la exministra Sete, ¿no? No podía darme el lujo de enfermarme, ¿no? Qué sé yo. Entonces, en el caso de Masetti, esa carta que mandó, o sea, sí tiene un matiz, que es el tema del reconocimiento público de su error, cosa que no tienen los otros. Esto no la exime de ninguna responsabilidad, que asuma todo el paquete, ya, eso no hay otra manera. Entonces yo diría que es un cuento caro, no un cuento barato. O sea, cuento en el sentido de, pucha, ahorita ya es lo que menos importa, ya lo has hecho público, o sea, así nomás no debe ser fácil para una persona, para una profesional con muchísimos años de trayectoria, decir públicamente que el evento X ha sido la peor decisión de su vida. Pongámonos a pensar cuál ha sido nuestra peor decisión en lo personal, ¿no? La peor decisión que hemos tomado en nuestras vidas. ¿La haríamos pública? Bueno, no sé, o sea, igual puede ser un cuento, pero en cualquier caso, para jugar con las palabras del profesor Yamamoto, es un cuento caro, ¿no? Porque nada, ese reconocimiento que implica la aceptación también, o la expectativa que se acepten las sanciones que vengan, desde mi punto de vista va a ser preferible, tiene un puntito más de consideración que las otras explicaciones que ahorita he mencionado, ¿no? Pero en fin, igual que asuma todo el paquete, que es lo que toca ahora. Sería un cuento caro porque incluye elementos que no han presentado otras cartas de disculpa, por así decirlo. Sí, porque quizás ha mostrado el costo que está teniendo, que tuvo esa decisión y que tendrá esa decisión, cosa que no aparece mucho en los otros, que son más, como decía, más cara dura. Igual hay muchísimos y muchísimas que no van a explicar nada, van a querer pasarla así agachadita, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver con el nivel de qué tan personaje público era la persona y cuánta responsabilidad tenía. Ahí usualmente hay una gradación. Pero sí puedo imaginarme las escenas, no sé, de estas personas hablando con sus familiares y tratando de explicar qué cosa es lo que había pasado cuando tienes un entorno, una sanción social tremenda. O sea, ¿cómo explicarás eso? ¿Cómo explicarán eso? No sabemos. Pero sí, por eso es que podría decir que es una especie de cuento caro, porque tiene un costo mayor al que quizás han tenido los otros, ¿no? De referirse con orgullo a un familiar, funcionario, a sentir alguna especie de tristeza. Sí, aunque igual caras vemos, ¿no? Definitivamente. Pero sí. Entonces, ya llegando a últimas preguntas, justo comentar el caso de Germán Málaga, ¿no? Encargado de los ensayos clínicos de la Cayetano Heredia, que aseguró que hasta el 31 de diciembre no sabían que estas vacunas funcionaban, ¿ok? Pero vacunó a toda su familia. El 28 de enero sostuvo que de no inmunizarse a un 70% de la población, el Perú atravesaría por una tercera y hasta una cuarta ola, pero priorizó vacunar a su entorno cercano, incluida su hija de 22 años. Evidentemente fuera de la población de riesgo. Con estas palabras, se evidencia que era consciente de cuánto daño generaría una mala distribución de estos insumos. ¿Qué reflexión puede brindarnos en relación a la responsabilidad de Málaga y la notoria contradicción que presentó en su discurso con el tiempo? Sí, bueno, creo que la evaluación de responsabilidades aquí están casi todas las papeletas, ¿no? O sea, casi todos los cuadritos están con check, ¿no? De la responsabilidad como profesional médico, como coordinador de un equipo de investigación en términos de principios de ética de la investigación con seres humanos que fueron vulnerados. También las consideraciones administrativas que pueden ser aplicables dentro del, digamos, el manejo interno dentro de la universidad, que ya, de hecho, ya fue sacado de ahí, de ese puesto que tenía. Entonces, ese conjunto de distintas responsabilidades y habría que evaluar, eso seguramente se evaluará si le corresponde algún tipo de otra responsabilidad mayor. Pero digamos, esas acciones en este caso, o sea, traen como una consecuencia que quizás nos haga pensar un poco en el entorno en el que estamos, en el entorno universitario, en el entorno de la formación profesional en la que andamos, en la que ustedes están concluyendo carreras en pregrado, ¿no? Es la caída libre de su nombre y reputación profesional, ¿no? Porque, ¿dónde está? Que leía, él es, claro, hay unos datos biográficos de él, ¿no? O sea, de hecho, tú puedes leer su trayectoria como profesional
Y Germán Málaga, este pata, ha hecho mucho bien a mucha gente en muchos años, con sus investigaciones, con las campañas que sacaba. O sea, una trayectoria profesional envidiable. Además, la trayectoria académica, publicación en revistas indizadas, etcétera, ¿no? Entonces es como, es una caída libre de ese espacio que tenía ganado, ¿no? ¿Y qué cosa fue lo que hizo? Nada, en haber favorecido a unos y haber favorecido a otros, ¿no? Sin protocolos, este asunto que queda por investigar para dar y recibir favores. Sí, ya sé que los profesionales en el Perú y las profesionales a veces jugamos un poco a esto de cómo quedo bien con alguien para que me favorezca. Y sí, eso también puede ser cuestionado, es parte de estas cuestiones de esas informalidades dentro de las instituciones. Pero digamos, el hecho de repartir vacunas en fase experimental, o en las terceras dosis, o sea, creo que es una sombra densa, una sombra oscura que ha caído sobre su ser profesional, ¿no? Por este abuso de poder, ¿no? Un poder que más que le confirieron justamente por esa trayectoria. Entonces, no, se ha asumido otra vez el paquete completo de responsabilidades, ¿no? Pero me llamaba la atención porque un profesional con esa trayectoria, muy malas decisiones respecto a haber cedido a determinados intereses, que habrá que esclarecer bien, lleva pues a que todo eso ganado se ensombrezca y sea cuestionado, ¿no? No es que lo borre, no hay que exagerar, pero sí le pone una sombra, como decía, densa. Y nos hace hacer la pregunta todos los que estamos en el mundo de la academia, ¿no? O sea, ¿cuánto de nuestra formación profesional también incluye todas esas dimensiones de las consideraciones éticas como profesionales, ¿no? Entonces ahí juegan un rol particular. En general, todas las actividades formativas, los cursos en las universidades, porque desde cualquier curso se puede hablar de estas cosas, los cursos de metodología de investigación, los cursos de los seminarios, pero también todos los cursos que impliquen algún tipo de vínculo con seres humanos, no solo los cursos de ética profesional que hay en la universidad, en las universidades, ¿no? Pero ahí hay una oportunidad para cómo proyectarnos nuestros ser profesionales en un futuro. ¿Qué tipo de profesionales queremos ser? Y saber que vamos a estar en un mundo donde vamos a tener que tomar decisiones y enfrentarnos intereses y a saber a cuál cedemos, cuál no, y hasta aquí qué límites tenemos. Y cuáles son aquellos límites que no apostamos, no querer transgredir, no querer pasar nunca, ¿no? Uno de esos límites es el de no corrompernos. Otro de esos límites es no hacer algo que afecte la dignidad, la vida de otras personas, la integridad, que no implique la discriminación hacia otras personas. Entonces son como que identificar, por lo menos desde la formación profesional, cuál van a ser ese núcleo, en las clases lo conversamos, ¿no? ¿Cuál es el núcleo de lo no negociable de tus convicciones como persona, como profesional, como ciudadano, como ciudadana, ¿no? Eso tiene que estar presente en la vida universitaria. Claro, y usted mencionó el tema de las universidades también, porque o sea, los lugares en los que se han hecho estos experimentos, la Cayetano y la San Marcos, ¿no? Y cómo esto afecta a la universidad en sí, ¿no? No solo a estos grupos, cómo se recupera éticamente las universidades, ¿no? La parte académica, el mundo académico de esto. O sea, es como si hubiera perdido alguna especie de pérdida de confianza acerca de manejar estos temas. ¿Cómo se puede recuperar de esto? Sí, ahí hay una merma tremenda de la confianza. No sé, ya quien escucha, uno escucha muchas noticias, comentarios, ¿no? No, o sea, en el entorno internacional donde se mueve el mundo de las investigaciones científicas, particularmente las que se refieren al mundo de la medicina, en particular, pero en general, digamos, mucho se juega respecto al prestigio que tienen las universidades, que es el prestigio de sus equipos de investigación, ¿no? Entonces, nada, la expectativa es que cómo se minimiza el impacto de estos hechos. Entonces, vuelvo a mencionar, hay un esquema, ¿no? Primer paso, cómo depuramos, cómo analizamos, cómo sancionamos a quienes han estado vinculados a estos hechos. Entonces, a nivel de Cayetano están a unos pasos más respecto a San Marcos, ¿no? Donde no sé, pues, ¿no? El cuestionamiento de autoridades no se ha traducido, por lo menos hasta donde tenía entendido, con separación de personas.
pero se está en eso, ¿no? La gente está conversando, la gente está moviéndose. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese primer momento? Digamos, que es la atención, es como cuando hay un desastre, ¿no? Lo primero es atender cuáles son los costos respecto a lo que ha pasado y luego ya empezar a evaluar de manera proyectiva, preventiva, hacia adelante. Entonces, cómo radicalizar los protocolos de ética de la investigación, cómo hacer que se conozcan de manera directa y se apliquen, que sean incluidos con mayor fuerza eventualmente dentro de las mallas curriculares, más espacios de rendición de cuentas, qué sé yo, hay todos unos pasos para explorar, ¿no? Pero sí, esa parte de la ética de la investigación es así, no deja de tener mucho sentido de la necesidad de ver en qué fallaron esos protocolos y esos mecanismos existentes, ¿no? Sabían, quizás lo sepan ya, sí lo sabían, que ahorita mismo, o sea, en Concitec hay unos cursos libres sobre ética de la investigación que habían sido diseñados por varias de las personas que han sido vacunadas. Entonces tú dices, oye, un cortocircuito, ¿no? Bueno, todo eso tiene que revisarse para otra vez hacer un poco de depuración y luego cómo radicalizamos el conocimiento sobre los protocolos, cómo nos involucramos, y eso implica también un apoyo administrativo e incluso un apoyo con recursos. Tuve alguna vez oportunidad de conversar con quien dirigía la Oficina de Ética e Investigación en nuestra universidad. Y claro, o sea, en principio no se daban abasto para revisar muchos proyectos de todas pues, lo que es las consideraciones éticas, ¿no? ¿Por qué? Porque era un equipo muy pequeño. Ahora ha habido algunos cambios en los últimos años, han diversificado según áreas temáticas y esos son avances, ¿no? Pero a lo que voy es que el tema ético en el mundo de la investigación es, a partir de hechos como este, o sea, queda claro que requieren de una mirada que asegure una sostenibilidad de los equipos y del análisis y de la evaluación de las consideraciones éticas en los proyectos de investigación, ¿no? Claro, por supuesto, profesor. En revisar y mejorar estos protocolos que al parecer no han funcionado, se les ha sacado la vuelta. Nos llegan preguntas desde las redes sociales. Pregunta de Alejandro Céspedes. Siempre es un privilegio escuchar sus reflexiones. Gracias, Pancho. Teniendo en cuenta el texto de Portocarrero, Sociedad de Cómplices, ¿qué ejercicio recomendarías al ciudadana, peruana, común, para evaluar y aprender de lo sucedido en el Vacunagate? Y por otro lado, ¿cómo categorizarías qué investigadoras y académicos hayan cedido a vacunarse, sin preguntarse sobre el proceso ético y la transparencia de la investigación? Un fuerte abrazo. Otro abrazo, Alejandro. Alejandro fue exalumno mío y gracias por esa pregunta, ¿no? A ver, el texto al que hace alusión Alejandro es un texto que se publicó en un libro en el año 2005, aunque había una versión un par de años antes, donde Gonzalo Portocarrero, querido sociólogo que no nos acompaña hoy, pero que nos ha dejado un montón de sugerencias, reflexiones y pistas para la reflexión de la investigación. Es un texto donde caracteriza a nuestra sociedad hablando de una especie de contrato social imaginario que tendríamos los peruanos y peruanas al que le llama la sociedad de cómplices, ¿no? Hay un pacto de complicidad que forma parte de que en nuestra imaginación creemos que está presente, ¿no? Donde hay un momento de ese texto donde hace una reflexión Gonzalo Portocarrero, donde distingue pues unos tipos de actores, ¿no? O sea, están los que pertenecen al grupo de la mafia, los que abusan del poder directamente, y claro, en perjuicio de quienes, los que no acceden a bienes y servicios que deberían ser comunes y públicos, y que se quedan atrás, que son los excluidos. Pero habla también de otro grupo, no solamente los mafiosos, las mafiosas, excluidas, sino también hay un grupo que se llama los clientes, ¿no? Aquellos que están vinculados a la mafia, aunque no sean los que tomen las decisiones, pero que sí se benefician de ella o quisieran ser como ella.
Entonces, este último grupo, el de la clientela, por decirlo así, me parece que nos ofrece una clave interesante para pensar qué hacer frente a las distintas posturas en acciones como estas que aparecen en el vacuna gate, ¿no? O sea, de hecho, para los que abusaron de poder, ahí está el mundo de la identificación y la sanción. Y el resto, claro, ahora en este momento estamos señalándolos. Forma parte de la sanción social y moral que van a estar recibiendo ahora y por mucho tiempo o por algún tiempo más. También tenemos facilidad de identificar, bueno, quiénes son los excluidos en este esquema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro, las personas, ¿cómo asegurarle a la gente, sobre todo a quienes han estado fuera de ese circuito de las vacunas regaladas, que va a haber un orden, que se van a respetar unos criterios en la distribución, que hay criterios vinculados a la coyuntura, a la vulnerabilidad, y que va a haber un orden que eso se va a respetar y que se va a controlar que eso no vaya para ahí. Por lo tanto, hay una tarea para quienes puedan haberse considerado excluidos y excluidas de esta distribución desde el abuso del poder. Pero luego es esto de ese otro grupo que mencionaba, ¿no? El de la clientela. El de la clientela que incluso puede llegar hasta valorar y admirar un poco el acto de quienes están en el lado de la mafia, ¿no? Como los que le cayó la vacuna de la nada, por redes de contacto. Sí, esos directamente. Y hay otros que creo que podríamos ser eventualmente muchos y muchas de los que estamos en principio ajenos a esto, que es, ha habido algunas encuestas iniciales, pero creo que no sé si todavía tienen algún alcance válido, que respecto a si tú tuvieras la oportunidad o si tuvieses algún conocido, las redes, los privilegios, ¿no? Algún pata, algún jefe, alguna jefa que te hubiera dicho, oye, acá hay unas vacunas, ya pues, son de las firmes, ¿ah? Acá están, ¿te vacunas o no te vacunas? Entonces, claro, si las personas en general respondemos con la mayor sinceridad a ese tipo de preguntas, va a haber un alto número de personas que probablemente digan, sí, sí me hubiera vacunado. Entonces, digamos, hay un grupo de acciones y mensajes que son necesarios trabajar con este grupo grande de personas que cotidianamente transgredimos normas, aunque señalemos con el dedo a estos abusivos, ¿ah? Pero que cotidianamente, pues, no sé, nos saltamos ciertas reglas, justificamos ciertas acciones que, no, total, si lo hace todo el mundo, ya. Toda esta cultura de la transgresión, que también se le ha llamado, finalmente es también un caldo de cultivo, ¿no? Es un caldo de cultivo para que se lleguen a justificar, en algunos casos, esos actos ya públicos y escandalosos. Entonces, ahí hay una pista de trabajo y de mensajes respecto a las personas que a veces sí y a veces no toleran la transgresión o la corrupción, ¿no? Esa es una buena oportunidad para decir, oye, aquí no puede haber que a veces sí y a veces no. O sea, porque nos afecta a todos. Fíjense cómo nos está afectando a todos. Hay claridad en las reglas, hay normas que nos van a ayudar a eso, y lo que sí se espera es que podamos cumplir con esas normas y esperar nuestro turno. ¿Por qué? Porque todos valemos igual. Y queremos también entonces sancionar o desterrar aquellas conductas que aprovechen de ese privilegio. Pero es un tema entre mensajes y acciones que se pueden plantear, ¿no? Un mensaje que el gobierno sin duda tiene que proyectar de acá en las próximas semanas, próximos días inclusive. Un cambio de conducta. Proyectar y hacer, ¿no? Que es de la mano para que funcione. Enseñar con el ejemplo, como dicen. Uh-huh. Bueno, última pregunta nos viene de Laura. Estos hechos cometidos demuestran una mala imagen en la gestión estatal y las posibilidades de que los privados se hagan cargo de la venta de las vacunas son más reales. Ante ello, ¿podemos esperar un comportamiento ético del sector privado, es decir, priorizando a los grupos vulnerables? A ver, es una buena pregunta, porque puede ayudarnos a desmontar algunos prejuicios, ¿no? O sea, el prejuicio de, a partir de ciertos casos donde hay abuso de poder en el sector público, entonces así es el sector público.
Entonces ahí hay una generalización, hay un prejuicio. O sea, por cada miserable en el Estado, hay 1000 que de hecho no lo son y que están poniendo el hombro y que están tratando de hacer bien su trabajo. Quienes trabajamos en el mundo del Estado, quienes trabajamos con funcionarios y funcionarias, con servidores y servidoras, constatamos eso, ¿no? La frustración cuando las cosas no funcionan, el compromiso que se pone, la vocación de servicio que hay en la mayoría de servidoras y servidoras. Eso no está en cuestión, pero sí es una oportunidad para decir, oye, más allá de los, entre comillas, malos elementos, ¿cómo hacemos para reforzar los mecanismos de eficiencia y eficacia, los mecanismos de control, para que justamente funcionen los sistemas y, por ejemplo, pueda funcionar bien un proceso de compra y distribución de vacunas? Eso por un lado. Entonces, ahí es una parte de la respuesta. Confiemos en la capacidad que pueda tener el mismo Estado para no solamente la depuración, sino también para la configuración de procesos y sistemas y mecanismos de control que permitan que estos procesos puedan darse. Por un lado eso. Pero otro lado la pregunta es el rol de los privados. Ahí también hay un prejuicio. Pensar que el privado, particularmente el mundo empresarial, solo tiene como finalidad la búsqueda de su propio interés y ganancias, que es un prejuicio. Digo que prejuicio porque de hecho hay empresarios que buscan y empresarias que buscan tener conciencia respecto al impacto que tienen sus acciones en su entorno y que están en una sociedad y que requieren aportar a finalidades que son más allá de las propiamente empresariales o que vinculan sus actividades empresariales con sus distintos, como se dice en el lenguaje de gestión, sus distintos stakeholders. Cómo mi acción en una empresa afecta al entorno en el que estoy, a la familia de mis trabajadores, qué tanto contribuyo también a una buena gestión de lo social y de lo ambiental en mi entorno. O sea, de por sí hay iniciativas que apuntan hacia ello. Entonces no se trata de decir, no, el mundo privado no puede, nunca va a haber la dimensión pública de eso, no, al contrario, hay gente que sí. El asunto es poder justamente que en la práctica pueda mostrarse cuándo puede haber una colaboración entre privados y públicos, donde justamente pueda preservarse la finalidad pública, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta a las personas, ¿no? Y me ha pasado mucho también en las clases el último año, ¿no? Ejemplos de comportamiento empresarial. Claro, la gente se ha ido rápido al tema de las clínicas y el tema de los cobros indebidos y o sea, apenas aprovechan, hay un espacio, pero claro, también están las otras prácticas de ponerse a disposición del Estado, pero no es un juego pues con claridad y donde hay buenas intenciones siempre. Hay también, de hecho, muchos intereses y una de las cosas que hay que justamente investigar, en este caso el VacunaGate, es todo el tema del eventual favorecimiento de comprarles en primer lugar a la empresa a Sinopharm, porque y si se retrasó la compra de las otras. Y ahí hay intereses que se necesitan desenmascarar, ver si es que funcionó así y poner en freno. La privatización de la distribución de las vacunas, si en algún nivel llega a darse, nunca podría ser a costa de la provisión pública de las vacunas y gratuita, obviamente. Y en eso creo, por ejemplo, que hubo un comentario del actual ministro Ugarte, que ya también rápido salió a aclarar y decir, eso podría pasar después, cuando ya se haya asegurado y digamos ya, como suelen ser las otras vacunas existentes hoy en día, que algunas pueden, o sea, que hay la cobertura universal desde el Estado y también los privados pueden colaborar y complementar esa distribución, ¿no? Que creo que es el esquema final que esperamos la mayoría que vaya a pasar, ¿no? Claro, con el objetivo último de dar provisión de las vacunas a toda la población. Bueno, de verdad, muchas gracias, profesor. Francisco, ha estado Francisco Merino con nosotros, acá en una reunión con el Cuposo, parte de esta serie de entrevistas que estamos haciendo acerca de la coyuntura política. Me comentan de que vamos a hacer una pequeña foto de cierre de sesión, si es que te animan a prender su cámara.
Erika, ¿me ayudas con la foto, por favor? Sí, yo me encargo de la fotito, gracias Santiago. Y también Está bien. gracias, profesor Pancho, por su tiempo y su disponibilidad por ser parte de esta serie de entrevistas en torno al tema vacunagate. Y ahora, por favor, como mencionó Santiago, agradeceríamos si es que las y los presentes prenden sus cámaras para poder tomar una foto y Aprovecho que están prendiendo las cámaras para agradecerles por la invitación. Siempre va a ser un gusto conversar. Y claro, el Centro Federado de Ciencias Sociales de la universidad fue también mi casa, o sea, fue también el espacio donde hace, mejor no digo hace cuántos años, por ahí estuvimos cerca. Entonces, nada, muchas gracias, chicos, chicas. Ha sido un buen espacio para seguir preguntándonos sobre esto que nos, por un lado, perturba, pero que nos exige también buscar comprender para transformar, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ok, entonces ahora pasamos a hacer la fotito. A ver, 3, 2, 1. A ver, la voy a guardar un ratito, por favor. Ok, listo, ya la tengo. Muchas gracias. Gracias a todos también en Facebook y también quienes están presentes aquí en el Zoom. Gracias, hasta luego. Nos vemos en la siguiente serie de entrevistas a Francisco Durán. Estamos atentos a las redes de Copos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Chao, muchas gracias.